chavos, estoy de vuelta otra vez. Ahora bien, les voy a platicar un poco sobre la estructura del sistema educativo. ¿Cómo está conformada la estructura del sistema educativo? Ya les hice la mención. La educación preescolar se dice que tiene que atender a los niños entre 4 y 5 años. Esa es la edad comprendida generalmente, pero en algunos estados se dan el primero, el segundo y el tercer grado, que viene siendo el primero de los 3 años, el segundo a los 4 años y el tercero que viene siendo los 5 años. Ese es el periodo que comprende el nivel preescolar. Además, tiene 3 modalidades: el general, la indígena y los cursos comunitarios. La Ley General de Educación, volvemos a lo mismo, porque esto tiene que estar siempre presente en todo lo que tenga que ver con la educación. Dice que en el artículo 37, el nivel preescolar, junto con el de la primaria y el de la secundaria, forman parte del tipo básico. Esos 3 hacen el básico de la educación. Dice que es un servicio que ofrece la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de estados y los particulares en medio rural y urbana. La modalidad indígena nos hace mención que es atendida por la SEP. Este servicio se proporciona a los niños de diversas etnias y es atendida por profesores que conocen las lenguas respectivas. No cualquiera puede dar clases en modalidad indígena. Tiene que conocer muy bien el tipo de lenguaje que maneje esa área para poder impartir. No todos hablan el español. Ese es un dato súper importante. Además de la educación preescolar, estos deben ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad con el fin de tener una seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades para estimular su curiosidad y efectuar el trabajo en grupo con unos propósitos generales. Asimismo, deben aprovechar el interés de los niños en la exploración de la palabra escrita y en actividades que fomenten el razonamiento matemático. ¿Qué quiere decir? Deben aprender a leer y escribir. Obviamente que en preescolar los niños no van a salir leyendo, pero deben tener un conocimiento de prelectura, el silabario, para que cuando digan entrar a la primaria ya sepan de qué están hablando, ¿ya? También dice que el nivel preescolar, ahí los niños adquieren la noción, aparentemente una noción sencilla, pero esta va a ser fundamental para las siguientes etapas. La escritura también representa un gran reto, el lenguaje oral y la comunicación. Estos son objetivos y acciones a desarrollar. También deben fomentar su capacidad de expresión oral. Es un recurso invaluable en todas las actividades humanas. Ahora bien, vámonos a educación primaria. Esta educación primaria es el seguimiento de la educación básica, que conforman los 3 esenciales de la educación. Dice que la educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de entre 6 y 14 años de edad. La duración de estudios es de 6 años divididos en 6 grados. La primaria ofrece 3 servicios: general, la indígena y los cursos comunitarios. En cualquiera de sus modalidades, la educación primaria es indispensable cursarla, porque de ahí parte a la educación secundaria y así seguidamente. ¿Ok? De acuerdo a las atribuciones, la Ley General de la Educación, la SEP, establece los planes y programas de estudios para la educación primaria. Lo único que pide la SEP es que sean de carácter nacional y general para
todos los establecimientos escolares públicos y privados. Las asignaturas que se imparten, por lo general, son los básicos, los comunes. Tienen un propósito de organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos, obviamente, dirigido para los niños. Estos deben desarrollar habilidades, destrezas, hábitos que les permitan desenvolver permanentemente y con independencia y con actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana, como son la lectura y la escritura. La expresión oral es fundamental. Esta es la que busca la selección de la información y la aplicación de las matemáticas en la realidad. La educación primaria es la etapa donde todos los niños exploran sus conocimientos, desarrollan sus habilidades, que a fin de cuentas esto le va a ayudar para la siguiente etapa que sigue, que viene siendo el nivel secundario, por lo cual es esencial aprender todo lo que nos enseñan en la primaria, porque de eso va a derivar el siguiente nivel que viene. El plan de estudio de la educación primaria también dice que prevé un calendario. Como estamos en nuestros tiempos, hay dos tipos de calendarios. El de 200 días, que son 200 días laborales, con una jornada de 4 horas a nivel público, de clases al día. Las asignaturas que se imparten en primaria y segundo grado son los básicos, que son español, matemáticas, conocimiento del medio, ciencias naturales, historia, geografía, educación cívica, educación artística. Son los básicos. Y esto nos ayuda a garantizar a todos los estudiantes una educación primaria en México, que tengan acceso a los contenidos educativos establecidos por la autoridad competente. Los libros de textos gratuitos por las diversas materias de todos los grados. Estos criterios promocionan de escala oficial. Las calificaciones igual son muy importantes. Estos se consideran del número 5 al 10, siendo el 6.0 la calificación mínima aprobatoria. Así que chicos, ustedes sabrán, pónganse las pilas, porque si no, cuando pasen a nivel secundaria y se van a dar de tropezones. Estudien. El primero y el segundo grado de primaria son considerados como parte de un ciclo muy importante. Muchos de los niños aprenden a leer y escribir primero. Lo hacen sin mayor problemas. Pero hay veces que sí tienen unas que otras problemas. Por eso es muy importante ayudar a los niños en casa. Es muy importante que los padres de familia apoyen a sus hijos. Es muy importante. También nos hacen mención de los promovidos o no promovidos. En sí, todo esto se relaciona. Vámonos a la educación secundaria. Este es muy importante, les digo. ¿Por qué? Porque a raíz de la educación secundaria, dice que esta fue obligatoria desde 1993 y se imparte en los siguientes servicios. El general para los trabajadores, las telesecundarias para las técnicas y el de los adultos. La secundaria se proporciona en 3 años a quienes hayan concluido la educación primaria. Generalmente está dirigido a la población de 12 a 16 años. Esa es la edad comprendida. Pero hoy en día, cualquiera puede estudiar su secundaria, sea la edad que tenga. Así sea esa edad comprendida o una edad más grande. Las personas mayores de 16 años pueden estudiar la secundaria para trabajadores o la modalidad para adultos. Este nivel es propedéutico. Es decir, es necesario iniciar sus estudios en medios profesionales o medios superiores. El propósito esencial del plan de estudios de nivel secundaria es contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes
que han terminado la educación primaria mediante el fortalecimiento de los contenidos que responden a las necesidades básicas de aprendizaje. Estas son están dirigidos a toda la población joven del país y que solo las escuelas pueden ofrecer. Estos contenidos integran los básicos, como son las habilidades y los valores que le permiten a los estudiantes continuar con su aprendizaje de alto grado de independencia. Una de las prioridades del plan de estudios de la secundaria son asegurar que los estudiantes profundicen y ejerzan competencia para utilizar el español de forma oral y escrita, para poder desarrollar sus capacidades de expresar ideas, opiniones con precisión y claridad. También permite ampliar y consolidar el conocimiento y habilidades matemáticas. Las capacidades para aplicar la aritmética, la álgebra y la geografía en el planteamiento y la resolución de problemas. Fortalecer la forma científica de los estudiantes y superar los problemas de aprendizaje que se presentan en este campo. También dice que profundizar y sistematizar la formación de los estudiantes en historia, geografía y civismo. El aprendizaje es una lengua extranjera, que viene siendo el inglés o el francés. Algunas escuelas particulares lo manejan. Ahí se da más el uso frecuente de los particulares, este tipo de materia. Para cerrar el plan de estudios, espacios, actividades que tienen un papel fundamental en la información integral de los estudiantes. Aquí es muy importante la expresión artística, la educación física y la educación tecnológica. La escala de calificaciones de la educación secundaria también se maneja del 5 al 10 y la mínima para aprobar es el 6.0. Esa es la mínima probatoria. Obviamente que te piden papeles, los documentos oficiales, ese certificado de estudios de primaria, la terminación de estudios, la boleta de evaluación, la relación de folios, certificados, resolución de equivalencia o revalidación de materias y informe de calificaciones. Esto es todo lo que conlleva la educación básica de la educación en México. Referente a educación básica, estamos hablando del preescolar, la primaria y la secundaria. Y continuamos, pero antes de eso, vamos a tomar un descanso para seguir continuando. Gracias.